Muy buenas noches para todos, Iglesia amada, Centro Evangelístico Santa Rosa de Cabal, familia, amigos. Para mí es un placer hoy estar delante de ustedes. Por muchas oportunidades he tenido el privilegio de estar al frente de la Iglesia para llevar una palabra de Dios, para llevar un mensaje directo del corazón de Dios a nuestros corazones. Hoy, por circunstancias ajenas a nuestros deseos, nos encontramos desde nuestra casa con el propósito de llevar esa palabra, porque recordemos que aunque los templos estén cerrados, aunque los auditorios estén cerrados, la palabra del Señor debe seguir corriendo. Y el mensaje de Dios no puede parar, el mensaje de Dios no se puede limitar a una cuarentena, el mensaje de Dios no se limita a una crisis quizás mundial. El mensaje de Dios siempre correrá. Dice la palabra del Señor que cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Así que es un privilegio estar delante de ustedes, es un privilegio a través de la tecnología, porque para ellos la tecnología, para aprovecharla al máximo, estar hoy en cada uno de sus hogares, en sus televisores, en sus celulares, en sus iPads, donde sea que se encuentren, reciban este cordial saludo y reciban un mensaje de nuestros pastores, de John James Hill, Ángela Yasmín, que les aman, que les extrañan, y entendemos que esto no va a durar para siempre. Por eso les invitamos y nos unimos a la campaña del gobierno y nos unimos a todas las campañas. Quedémonos en casa, solo salgamos si es necesario, si es estrictamente necesario. Quedémonos en casa, hagamos caso de todas las condiciones y que nos ha puesto el gobierno y nuestras autoridades y disfrutemos de la familia. Muchos hace tiempo no teníamos ese privilegio de estar en la familia sin estar pensando en los ajites, en las necesidades, que tengo que salir, que tengo que ir a hacer una vuelta, que esto, que aquello. Disfrutemos de este tiempo, de nuestra familia, disfrutemos de la palabra del Señor, porque quizás muchas veces decíamos que no teníamos tiempo para orar, para leer la Biblia. Ahora tiempo nos sobra, entonces aprovechémoslo en gran manera. Y en esta noche de miércoles yo me dirijo a usted primero con la autorización de nuestro pastor, pero la más importante con la autorización de nuestro Dios, porque se va a predicar su palabra, la cual es viva y eficaz. Así que yo los invito a que primero hagamos una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, porque tú has sido bueno, Señor, porque una vez más tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Gracias por el privilegio de vivir, Señor, aún en medio de estas circunstancias. Gracias, Señor, porque nos has guardado, Dios, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, Señor. Has guardado nuestra salud, precioso Rey. Nosotros hemos creído en un Dios que vive, en un Dios que salva, en un Dios que sana, en un Dios que restaura. Y ese Dios el cual amamos, hoy rendimos culto desde nuestros hogares, Señor. Hoy hemos levantado oración, exaltación a Él y hoy nos disponemos a escuchar su preciosa palabra para que llegue a nuestros corazones, para que se anide y para que den su fruto. Yo te doy gracias, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el control de esta reunión. Yo te pido que tú tomes el control de mi vida, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea aprobada por ti, Señor, y traiga tu poder. Que se aniden los corazones de quienes le escuchan, Señor, y que se pueda expandir, Señor, el reino de los cielos, aún desde nuestros hogares. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amada Iglesia, extrañándoles en gran manera, pero aquí estamos, siempre frente al cañón, siempre deseando lo mejor en oración para ustedes, siempre llevándolos en nuestras oraciones, tanto nuestros pastores como nosotros. Tenemos el gran privilegio de pertenecer a un grupo de líderes que les aman, a un grupo de líderes que les extrañamos y que estamos clamando día y noche al Señor para que las cosas mejoren, para que todo esté bien en sus hogares, para que este tiempo pase y pase pronto, que nos podamos volver a reunir en nuestra congregación, en ese templo precioso que Dios nos ha regalado, para que podamos compartir nuevamente en familia. Pero mientras la situación está así, vamos a compartir en familia desde la distancia. A todos y cada uno reciban un fuerte abrazo y vamos a escuchar hoy la palabra de Dios, porque sabemos que Dios siempre, siempre tiene algo para decirnos. Siempre hay una palabra del Señor que nos va a edificar. Siempre hay una palabra de Dios que quizás nos va a exhortar, pero que nosotros con toda humildad la podamos recibir hoy. Y entrando en el tema, en estos tiempos de crisis, muchas personas no saben qué hacer. Aún pueblo de Dios se encuentra en crisis. Aún pueblo de Dios está asustado. Aún pueblo de Dios entra en crisis nerviosa. Yo les invito a que conservemos la calma, que tengamos fe en el Todopoderoso,
La buena noticia y de parte del Señor estoy seguro, este virus no va a acabar la humanidad. Virus como este han habido muchos y quizás peores y más letales. Un virus como este no va a acabar la humanidad. Ustedes ven en la pantalla que el tema se llama el peor virus de la historia. Que muchos creerán que es el coronavirus y les voy a hablar de ello, no. Yo les voy a hablar de algo que va más allá de cualquier virus. Algo que va más allá de la pandemia que azota hoy a nuestro mundo. Yo les voy a hablar de algo que va más allá de lo natural. Entonces, entendiendo que estamos en tiempos difíciles, eso despierta un sentido espiritual en las personas. Muchas personas que quizás en algún momento fueron reacias a la palabra del Señor, hoy tienen deseos y necesidad de oír la palabra de Dios. Hoy muchos están buscando un mensaje de esperanza, hoy muchos están buscando un mensaje que les reavive las fuerzas, que les anime a seguir adelante. Y ese mensaje solo lo podemos encontrar en la Biblia. Nosotros, guiados por el Espíritu Santo, podemos dar consejos y quizás muy buenos consejos, pero solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios que ha sido inspirada por Dios, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, es la única que va a cambiar. Y solo Dios es quien va a cambiar esta realidad. Entonces, a esas personas yo les digo que tengan tranquilidad, que tengan paciencia y que tengan fe en el Dios de la Biblia. Y esas personas que no saben a quién escuchar, porque desafortunadamente hay tantas religiones en el mundo confundiendo cuando deberíamos estar edificando. Hay tanta confusión y tanta diferencia entre las religiones que hay en esta actualidad, que lo único que hacen es confundir a aquellas personas que tienen necesidad. Muchos de ellos hoy no saben en quién creer, muchos de ellos hoy no saben en qué creer, debido a que se ha dado tanta información. Se dice que aquella es buena, que aquella es mala, que aquella salva, que aquella no, que aquella condena. Mi deseo hoy no es decirles que a la iglesia que yo pertenezco les va a salvar, porque eso sería una gran mentira. Yo pertenezco a la iglesia Centro Evangelístico, pero esa iglesia no les va a salvar. Quien les va a salvar es Jesucristo, porque solo en Él hay salvación, solo en el nombre de Jesús hay salvación. Así que el primer mensaje que ustedes pueden discutir o que deben rechazar es que vengan a decirles que una iglesia, que un nombre, que un rótulo les va a salvar. Desde ahí empiecen a desconfiar, porque el único que salva es Jesucristo y por eso nosotros solo predicamos la palabra del Señor. A esas personas yo les quiero hablar, a todos, a nuestra iglesia, a nuestra congregación. No vamos a hablar de las diferencias que hay entre tantas religiones, vamos a hablar de quizás lo único que nos hace iguales. La única cosa común que hay entre todas las religiones es el pecado. El pecado está en toda la humanidad. El pecado habita en todos nosotros. El pecado habita desde el principio y el pecado va a habitar hasta el fin. Yo les invito a que vamos a la palabra del Señor. La carta a los Romanos capítulo 6 versículo 23. Carta a los Romanos capítulo 6 versículo 23. Recuerde que nuestra iglesia y nuestra congregación es una congregación cristocéntrica y bibliocéntrica. Por eso cuando enseñamos lo hacemos con nuestra Biblia en las manos. No queremos confundir y no queremos que aún deseos de nuestro corazón o palabras que salen de nuestro corazón y no del corazón de Dios estén haciendo daño. Por eso nuestras enseñanzas, como lo ha hecho nuestro pastor, como lo han hecho nuestros líderes, es un mensaje basado en la Biblia. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6 versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Y vamos a ir a la palabra del Señor en la misma carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Primero, comprendamos esto: la paga del pecado es muerte. Por eso, el peor virus de la historia es el pecado. Porque todos pecamos, entonces todos estamos condenados a muerte. ¿Y por qué les citaba Romanos 6:23? Porque dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron. No hay en la humanidad un hombre que no haya pecado. Desde el principio, desde la desobediencia de Adán hasta nuestros días, estamos inmersos en el pecado. Solo un hombre caminó esta tierra libre de pecado. Ese fue nuestro Señor Jesucristo, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Entonces, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces nos tildan a quienes vivimos de la palabra y nos hacen burlas
que si nosotros no pecamos, quizás somos los más pecadores porque tenemos conocimiento de la palabra del Señor y muchas veces hemos desobedecido a ello. Entonces, primero, tengamos claro, la paga del pecado es muerte. Segundo, todos cometemos pecados sin excepción de personas. Así que, teniendo claro ese síntoma, nos damos cuenta que todos estamos infectados por el peor virus de la historia. Y nuevamente repito, no hablamos del coronavirus, no hablamos de cualquier pandemia, hablamos del pecado que a lo largo de la historia ha causado más muertes y más guerras que cualquier otro virus. Y yo los invito a que vamos a la palabra del Señor, al libro de Génesis capítulo 3, versículo 17, y vamos a los inicios del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y vamos a comprender a través de este versículo por qué pasan tantas cosas, por qué muchas personas dicen y tildan y dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es bueno, ¿por qué hace esto? Yo le digo que Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno en medio de esta crisis. Dios es bueno si no hubiera crisis. Dios es bueno en medio de la necesidad. Dios es bueno en medio de la abundancia. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita, escuchen esto, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Nosotros conocemos y entendemos que Adán y Eva fueron tentados en el huerto del Edén, se dieron a la tentación. Recordemos que el pecado no es la tentación, el pecado es ceder a la tentación. Entonces Adán y Eva se dieron a esa tentación y eso sí o sí tenía que traer consecuencias. Muchas veces nosotros esperamos cometer una falta y esperamos que no pase nada. Esperamos cosas buenas cuando estamos obrando mal. Pues dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte. No esperemos recibir cosas buenas si estamos en desobediencia de Dios. Dios es fiel y justo. Él hace llover sobre justos e injustos. El sol sale sobre buenos y malos. Y eso muchas veces confunde, porque las personas que están en medio del pecado creen que esa bendición es aprobación de parte de Dios. Yo les quiero decir, y a la luz de la palabra, e insisto en esto, la paga del pecado es muerte. No pretendamos estar inmersos en un pecado, estar enamorados de un pecado, ser practicantes de un pecado y esperar que las cosas marchen bien, porque todo acto va a traer su consecuencia. La ley de la causa y efecto también es una ley espiritual. Lo que uno siembra, eso es lo que va a cosechar. Así que Adán y Eva, ¿qué sembraron? Desobediencia. ¿Qué vino inmediatamente? La reacción de Dios. Dios les llamó y aún inmediatamente ellos se escondieron, porque eso es lo que hace el pecado en nosotros. Pone una distancia entre Dios y el hombre, cuando el hombre ha sido creado para tener una relación genuina con Dios. Nosotros hemos sido creados para ser unos con el Padre, nosotros hemos sido creados para adorarle, para exaltarle, pero a causa del pecado tomamos distancia, como lo tomaron Adán y Eva. Recuerden que cuando Dios les llamó, ellos se escondieron, porque tuvieron pena, porque tuvieron vergüenza. Eso es lo que causa el pecado en nosotros, un aislamiento con Dios. Y la consecuencia del pecado de Adán y Eva, ¿qué fue? La expulsión del huerto del Edén. Por primera vez, la tierra fue maldita a causa del pecado. Entonces, para comprender todo lo que pasa en estos tiempos, nosotros nos remontamos a la historia y nos remontamos al inicio. Adán y Eva fueron creados para vivir eternamente, y para vivir eternamente en el huerto del Edén. Pero a causa de que desobedecieron la palabra del Señor, desobedecieron un mandato, solo uno tenían que cumplir y no le cumplieron. Entonces la consecuencia fue ser expulsados. Eso causa el pecado. El pecado va a traer consecuencias de una u otra manera. Tarde o temprano, siempre va a haber consecuencias. Entonces, entendiendo que nosotros estamos infectados del peor virus de la historia, debemos buscar una cura. Yo sé y estoy seguro que tarde o temprano va a existir y van a descubrir la cura de esta enfermedad que nos acecha por estos tiempos, como lo han hecho con muchas pandemias más, como lo han hecho con muchos virus. Se descubre la cura y muchas personas de las que estaban buscando a Dios, al ver esa cura, se van a alejar de Dios. Pero si nosotros comprendemos, entendemos y enseñamos que lo peor no es este coronavirus, lo peor no es esta pandemia, lo peor no es la enfermedad, aún lo peor no es la muerte física en este momento, lo peor es tener una muerte eterna,
una muerte que nos condene, una muerte que nos lleva a estar lejos de la presencia de Dios. Si nosotros comprendemos y logramos entender y enseñar esto a quienes hoy tienen necesidad, vamos a lograr y vamos a sacar mucho provecho de esta situación, porque ya veremos, muchas personas cuando pase esto volverán a donde estaban antes, si no tienen un verdadero cambio y si no inician una relación genuina con Dios. Entonces, el pecado es la causa de la destrucción. Nuevamente les digo, el coronavirus no va a acabar la humanidad. Muchos creerán y muchos han afirmado. Déjenme decirles que hay pandemias, han habido pandemias peor que estas, donde han causado más muertes, donde han causado más destrucción. Y no ha sido el fin de la humanidad. El fin de la humanidad va a ser a causa del pecado. Y yo los invito a que a través de un paseo bíblico entendamos y veamos las consecuencias del pecado. Y vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Génesis capítulo 6, versículo 11. Seguimos en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Estamos hablando del diluvio universal. Muchas personas que quieren negar y debatir la palabra de Dios han dicho algo cierto, que sí existe un diluvio, pero que fue un fenómeno natural, y nadie está discutiendo eso. Dios se rige hacia las leyes naturales, y fue un fenómeno natural, pero fue un fenómeno provocado por el pecado. Fue la consecuencia del pecado. Dice que toda la humanidad, toda la tierra estaba corrompida. Si nosotros hacemos un análisis de la realidad en que estamos viviendo, nuestra tierra está corrompida, nuestra humanidad está corrompida. Dios hizo un pacto de no volver a acabar la humanidad y de no acabarla por el agua. Dios hizo un pacto, pero nosotros no estamos correspondiendo a ese pacto, porque cada día nos estamos corrompiendo más, porque cada día nos estamos entregando más a los deseos y placeres que ofrece el mundo. Cuando vemos cuál es la paga, cuando la conocemos, nuevamente la paga del pecado es muerte, y tarde o temprano va a llegar la consecuencia. Entonces, si vamos a los tiempos de Noé, dice la palabra del Señor que toda la tierra estaba corrompida, que no había ni uno justo. Dios escogió a Noé para salvar la humanidad, para salvar cada una especie de animal. Estaba inmersa la tierra en el pecado, y nosotros no somos ajenos a ello. Si nosotros vemos, todos entendemos, y a través de las redes sociales nos damos cuenta que está pasando al otro lado del mundo. Y muchas veces hemos visto burlas para nuestro Dios, hemos visto herejías hacia nuestro Dios, y a un pueblo cristiano, a un pueblo que se dice ser cristiano, un pueblo que se dice ser seguidor de Cristo, inmersos en el pecado. Pues bien, eso trae consecuencia tarde o temprano. Vimos que la primera consecuencia del pecado fue la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. Tiempo después fue la destrucción de la humanidad por el diluvio universal. Ahora vemos que el pecado sí trae consecuencias, porque muchos me tildarán de religioso, muchos me tildarán de loco, porque le estamos diciendo que el pecado es quien va a acabar la humanidad. Y ese mensaje viene directo del diablo, quienes quieren desvirtuar la palabra del Señor, quienes quieren hacer creer a las personas que como están viviendo, que su manera de vivir no tiene nada que ver con la realidad. Recuerden, los que saben y los que no lo saben, lo que estamos viviendo es el resultado de lo espiritual. Lo que estamos viviendo es el resultado de lo que nosotros hemos sembrado. Recuerden cuando Dios le dijo a Adán: por tu culpa, por tu desobediencia, maldita será la tierra. Así que cada vez que nosotros hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, hacemos algo en contra de sus mandamientos y sus estatutos, estamos maldiciendo la tierra, porque la palabra del Señor nos lo dejó claro. Cada que nosotros cometemos pecado, estamos trayendo maldición. Cada persona, los jefes de los hogares, tanto la bendición como la maldición entra por la cabeza. Entonces, personas, hogares donde el jefe del hogar está inmerso en cualquier pecado,
alcoholismo, drogadicción, homosexualismo, tantas cosas están llevando maldad y están llevando la maldición a su casa. Eso es muy claro, y no es tratarse de religiosidad, y no es tratarse de que nos dicen ahí está el evangélico con su cuento. Es la palabra del Señor que es clara, y hemos visto los resultados. Vemos, y lo vamos a citar en la palabra del Señor, vemos que aún los tiempos han sido cortados, aún los tiempos de la vida, la longevidad del hombre ha sido cortada por causa del pecado. Los que han tenido la oportunidad de leer la Biblia, y hemos visto que aquellas personas vivían muchísimos años. Matusalén vivió unos 969 años, creo, 969 años. Hoy a duras penas estamos llegando a los 80 o 90 años, y la palabra del Señor dijo que a causa de esa maldad, a causa del pecado, se acortan los días del hombre, y lo vemos cada día más. Nuestra juventud está pereciendo, nuestra juventud está muriendo, nuestra juventud no está alcanzando ni la edad adulta. Están siendo asesinados, están muriendo por la drogadicción, por enfermedades de transmisión sexual, porque inician su vida sexual antes de tiempo, porque corrompen su vida sexual. Y todo eso, ¿cómo se llama? Se llama pecado. Entonces, ¿cuál es la paga? La muerte. Y nuestra juventud está pereciendo. Nuestra juventud, a causa de la maldad, no está alcanzando lo que debería alcanzar, una edad adulta, una edad madura, para lo que hemos sido creados. Pero entonces el pecado corrompió nuestra humanidad. El pecado, tristemente, quizás ha permeado la iglesia, porque muchas veces hemos callado, porque muchas veces creemos que por el hecho de ir a un culto, de ir a un servicio, levantar las manos, cantar, saltar, estamos cumpliendo. Dios nos ha llamado a una vida de santidad. Dios nos ha llamado a una vida apartada. Dice la palabra del Señor: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Nosotros no podemos desconocer que estamos inmersos en un sistema, pero no podemos practicar lo que practica este sistema. Lo que muchos ven como bueno, aún el pueblo de Dios lo está viendo como bueno y están cometiendo ese pecado. Nosotros debemos ser radicales con el pecado. Nosotros debemos cortar con el pecado. Y no estoy diciendo que no podemos volver a pecar, porque hoy yo pequé, en pensamiento, en palabra, porque mañana voy a pecar, pero tengo un Dios que es fiel y justo para perdonar. Eso es lo que marca la diferencia entre unos y los otros, entre los hijos de Dios y entre los no hijos de Dios. Pero la buena noticia es que Dios es fiel. La buena noticia es que hoy estamos diciendo que todos estamos infectados por el peor virus, y que así como va a haber vacuna para el coronavirus, para este virus también. Para este virus ya existe el antídoto, para este virus ya existe la salvación. Simplemente se ha cegado y muchos no lo quieren ver, muchos son ajenos a esa realidad. Y aprovechar estos tiempos, porque en estos tiempos, como les decía en un principio, las personas tienen necesidad de oír, las personas tienen necesidad de Dios, y muchos se van a entregar a cualquier Dios, muchos se van a entregar a cualquier palabra, no se van a entregar a la palabra de Dios. Por eso es nuestra tarea, amigos, hermanos, creyentes. Esta es nuestra tarea. Nuestra tarea no es fomentar el caos a través de las redes sociales, enviando videos de cómo está la realidad. No somos ajenos a la realidad. Nuestra tarea es enviar mensajes de amor. Nuestra tarea es enviar mensajes de paz, mensajes de Dios que les llene a las personas, porque hay un vacío muy grande. Si nosotros entramos en el pánico colectivo, nada vamos a hacer y nada bueno vamos a sacar de esta circunstancia. Entonces, que nosotros podamos entender, comprender cuáles son los tiempos. En estos tiempos podemos predicar. En estos tiempos las personas que tienen necesidad de oír están dispuestos a escucharnos. No les salgamos con cualquier cosa, salgámosles con palabra de Dios, salgámosles con lo que es fiel y verdadero, con esa palabra del Señor. Entonces, a través de la historia, el pecado ha sido causante de la destrucción. El pecado fue causante de la expulsión. Y vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ver que por causa del pecado, las naciones como Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y vamos a ir a la palabra del Señor, a Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas,
y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Les voy a leer el versículo 50 en la Nueva Versión Internacional, que me llamó mucho la atención. Dice así: se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes, dice el Señor. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. A causa del pecado, y todos conocemos, fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Muchos hablan de qué pecado. Muchos y estudiosos han querido descifrar cuál fue el pecado que llevó a la destrucción de Sodoma y Gomorra. El pecado pudo haber sido el homosexualismo. El pecado pudo haber sido la indiferencia hacia el pobre, no compartir hacia el menesteroso. Pero nosotros comprendemos que pecado no es tal el hecho. Pecado es el hecho de desobedecer. Pecado es mentir, porque desobedezco la palabra del Señor. Pecado es robar, porque desobedezco la palabra del Señor. No es tal el acto el que me va a condenar, es la desobediencia. Cuando nosotros tenemos claro que la desobediencia es el pecado, vamos a tener más claridad y vamos a comprender mucho más la palabra del Señor. Porque hay quienes se atreven a llamar un pecado piadoso o las mentiras piadosas. No, mentira es mentira y pecado es pecado. Así que cuando nosotros comprendemos ello, entendemos que estamos infectados de un virus y que necesitamos una cura. Hoy miles de personas están anhelando que se encuentre la cura de este virus. Pero yo les digo a todas esas personas y a los que nos escuchan y a los que tienen la oportunidad de predicar, la infección más poderosa, la infección más letal es el pecado. Pero no vendamos solo la enfermedad, no vendamos solo el virus, vendamos lo más importante. Prediquemos lo más importante, el antídoto. Y el antídoto es Jesucristo. El antídoto es la palabra del Señor. Por eso, un mensaje de estos no puede concluir en fomentar el caos, en decir que estamos infectados y ya. Nosotros tenemos que tener claro que hay un Dios que salva, que hay un Dios que ama. Dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ir allí para que tengamos más claridad. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y es un versículo muy conocido por todos los creyentes y no creyentes. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tanto el amor, fue tanta la pasión de Cristo por nosotros, que Él tomó nuestro lugar. Dios tenía claro su palabra. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, en algún momento, esa muerte tiene que ser asumida. Y la buena noticia es que esa muerte la asumió Jesucristo en la cruz. Él pagó por nuestros pecados. Jesucristo no fue a la cruz para darnos carro, casa, beca, para darnos lujos. Ese es el evangelio de la prosperidad, que de hecho, en este tiempo no creo que sirva mucho ese evangelio de la prosperidad, porque hay personas llenas de lujos, sus cuentas bancarias llenas de dinero, pero aún guardados en su casa y la misma condición del que no tiene nada. Entonces, ¿dónde queda el evangelio de la prosperidad? Queda totalmente abolido, porque nosotros necesitamos el evangelio de la santidad. Es el evangelio de que Dios salva, que Dios sana y restaura. Entonces aquí vemos, Él fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. No es que ya la paga del pecado no es la muerte. La paga del pecado siempre será la muerte, pero esa muerte la asumió Jesucristo. Esa muerte ya no la asumimos nosotros, porque Jesucristo fue a la cruz por amor a mí. Jesucristo fue a la cruz por amor a ustedes. Jesucristo fue a la cruz por ello. Pero ¿qué debemos hacer nosotros para corresponder a ese sacrificio? Debemos aceptarle en nuestro corazón. Debemos abrirle las puertas de nuestro corazón a Él. Debemos empezar a vivir una vida conforme a su corazón. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Ya finalizando esta corta, sencilla, pequeña enseñanza, pero esperando que sea fructífera. Dice Proverbios 28, capítulo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Y yo quiero que
que atesoremos esta palabra en nuestro corazón. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Muchas personas hoy claman misericordia. Aquí tenemos la clave. Confesemos nuestros pecados y apartémonos de él y alcanzaremos misericordia. Ahí está la clave. No hay que hacer nada más. Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta de él, alcanzará misericordia. Ahí está. Aquellas personas que dicen que nuestro Dios no tiene misericordia para con su pueblo. Dios tiene misericordia para con su pueblo. Fue a la cruz y tomó nuestro lugar. En la cruz deberíamos estar todos y cada uno de nosotros pagando nuestras culpas y dando la recompensa del pecado. Pero Él fue a la cruz y tomó nuestro lugar. Entonces nos dice la palabra que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, alcanzaremos misericordia. Alcanzaremos misericordia. Y en Juan, volvemos al Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Les digo, es un versículo muy conocido, pero quizás poco entendido por las personas. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y escuchen esto, el que en él cree no es condenado. El que en él cree, ¿en quién? En Jesucristo. El que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, tengamos claro, creer en Jesucristo nos hace salvos. Creer en Jesucristo nos da el antídoto para no recibir. Retomando y redondeando la idea ya para finalizar, el antídoto es Jesucristo. Pero eso no nos va a hacer inmune al pecado. Nosotros vamos a seguir cayendo en pecado. La diferencia es que no vamos a ser practicantes del pecado, porque entendemos que la paga del pecado es muerte. Por eso la invitación es hoy, que nosotros sigamos firmes en la fe, a que nosotros creamos que Jesucristo es quien sana, quien restaura, quien liberta, que nosotros podamos entender que estos tiempos van a pasar, que no caigamos en el caos que ofrece este mundo, sino que comprendamos que ya Dios pagó por nuestros pecados, Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y si comprendemos ello, así como la tierra fue maldita a causa del pecado, la tierra va a ser bendita a causa de nuestra obediencia. Dice la palabra del Señor que si se humillare mi pueblo, esa responsabilidad es para nosotros, los hijos de Dios, humillarnos delante de Dios. Él oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. ¿Por qué nuestra tierra no ha sido sanada? Porque aún en el pueblo de Dios hay pecado, porque no nos hemos humillado delante de Él, porque no es ir uno postrarse y solo adorar y solo clamar, no, simplemente también es con nuestros actos, porque muchas personas en pecado van y se humillan, van y claman. No, esa no es la humillación. Nosotros tenemos que humillarnos en todo, humillar con nuestra vida, humillar con nuestros actos, dejar de cometer aquello que está trayendo maldición a nuestra tierra. Entonces, el antídoto es Jesucristo, pero recordemos, no nos va a ser inmune. Él va a tomar nuestra culpa, Él va a tomar nuestras culpas y las lleva a la cruz y nos da vida eterna. Por eso ya nosotros no vamos a la muerte eterna, porque Él ya pagó por nosotros. Así que yo los invito, amados, yo invito a la iglesia, yo invito a la familia, a toda persona que tenga la oportunidad de predicar. Prediquemos la palabra del Señor, prediquemos mensajes de sabiduría, prediquemos mensajes de paz, prediquemos mensajes de humildad, prediquemos al Cristo de la Biblia, porque como les decía ahorita, el mensaje y el evangelio de la prosperidad hoy pierde toda validez, porque yo sé que hay muchas personas que hoy no quieren saber de prosperidad, hay muchas personas que en este momento quieren saber es de salvación. Así que yo los invito a que terminemos en una oración y podamos descansar. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, dándote a ti siempre el primer lugar, Dios, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno. Señor, en tus manos colocamos nuestras vidas, nos disponemos a descansar, Señor, que tu presencia nos llene, aún que tu Santo Espíritu, mientras dormimos, nos edifique, que tu palabra, Señor, sea en medio de nuestro corazón y comprendamos cuál es la verdadera necesidad
que tiene hoy el mundo. Muchos están desesperados buscando una cura para esta enfermedad, pero la verdadera cura la tienes tú y la verdadera necesidad eres tú. Yo te doy gracias, Señor, por permitirme llevar este mensaje, precioso Rey. Yo te doy gracias por permitirme estar bajo un techo, bajo abrigo, en compañía de mi familia. Y te pido, Señor, que tu palabra no pare, que tu palabra no parará, Señor, porque tu palabra será predicada en todo rincón, Señor. Donde quiera que sea, allí estás tú, porque tú eres un Dios omnipresente. Te damos gracias hoy y siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, yo les agradezco por su tiempo, les agradezco por su atención. Esperamos verlos pronto y que estén atentos porque cada servicio, los miércoles en la noche y los domingos en la mañana, mientras estemos en esta situación, se estará subiendo un video con alguno de los predicadores que tiene nuestra congregación. Dios les bendiga en gran manera y por favor, cuidémonos. Se les quiere.